En medio del debate que se ha registrado por los hechos de Matamoros, la solicitud de considerar a los grupos del narcotráfico como terroristas e incluso de intervenciones militares en México para atacar a los narcotraficantes, se nos olvida la magnitud de la violencia que estamos viviendo en este país. Ese es el dato duro. Es el dato duro que hay que considerar. Mire usted, el semanario Z de Tijuana, que fundó un queridísimo amigo ya fallecido, el periodista Jesús Blanco Ornelas, publicó un informe especial que exhibe los números terribles de ejecuciones y violencia de estos 4 años, que ya suman más de 140,000 muertos. Ese es nuestro dato duro que tendríamos que tomar como eje central, más allá de las presiones y provocaciones que puede haber del otro lado de la frontera. Son parte de los asesinatos cometidos en los últimos 4 años. Con un total de 140.532 casos, es decir, 96 homicidios por día. La situación se refleja en datos como que 17 de las 50 ciudades más violentas en el mundo están en México y que 7 entidades concentran el mayor número de casos. Un reporte realizado por el semanario Z da cuenta que este cuatrienio tiene 131% más de ejecuciones de lo ocurrido en la administración pasada y 59% más que la antepasada. En los últimos 4 años, Guanajuato encabezó la lista en cuanto a más víctimas con 15.207 homicidios. Pero por cada 100.000 habitantes es Colima quien lidera la lista, seguido de Baja California y Zacatecas. Además, revela que se separan las estadísticas de muertes violentas de los feminicidios y que en algunos casos ni siquiera aparecen en los registros, como lo ocurrido en enero pasado. El semanario Z indica que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, el estado de Sinaloa reportó solo 46 muertes violentas en enero de este año, de las cuales 29 fueron perpetradas con arma de fuego. Sin embargo, diversos medios locales sinaloenses informaron que la Fiscalía Estatal contabilizó 48 homicidios en ese mismo mes, incluidas las muertes de 2 integrantes de la banda La Conquista y un hombre asesinado durante la mañana del 31 de enero. La misma autoridad estatal reconoció que no contó el saldo del segundo culiacanazo, ocurrido el 5 de enero, cuando fue detenido Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo. Los 29 fallecidos informados, de los cuales 19 fueron delincuentes y 10 elementos de las Fuerzas Armadas, lo que significa que la cifra real fueron 77 muertes violentas en enero. Y al mismo tiempo se comenzaron a divulgar las declaraciones que hicieron Dámaso López, el licenciado, y su hijo, el llamado Mini-Lic, a las autoridades estadounidenses, donde se han convertido ya en testigos protegidos contra el cártel de Sinaloa y particularmente contra los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán. Dámaso López, el compadre de Joaquín el Chapo Guzmán y su mejor amigo durante toda la vida. Esto es hasta ahora lo que se sabe. Las diferencias de Dámaso López Núñez, el licenciado, y su hijo, el Mini-Lic, con Ovidio Guzmán López se acentúan aún detrás de las rejas. Su contubernio en el cártel de Sinaloa quedó a un lado luego de la extradición de Joaquín el Chapo Guzmán a Estados Unidos. Ahora se sabe que antes de la audiencia de extradición de Ovidio, alias El Ratón, el Departamento de Justicia de Estados Unidos recabó testimonios de los Dámaso. En la comparecencia del 7 de marzo de 2023, además de notificar la solicitud formal de Estados Unidos para juzgar a Ovidio en Illinois y Nueva York, la Fiscalía General de la República dio a conocer las declaraciones de Dámaso López Núñez y su hijo Dámaso López Serrano, en las que detallaron el alcance mundial de los negocios del cártel de Sinaloa. En declaraciones recabadas por el Departamento de Justicia el 30 de enero, el licenciado habría dicho que antes de que extraditaran al Chapo Guzmán, se repartía todo el dinero de las ganancias. Y tras la entrega del Chapo a la Unión Americana en enero de 2017, sus hijos le declararon la guerra a los Dámaso,
A pesar de las conversaciones que tuvieron en una reunión convocada por Ismael El Mayo Zambada para evitar la ruptura dentro del cártel de Sinaloa. De acuerdo con el Minilic, ese encuentro terminó con un ultimátum de los Guzmán: o trabajan para el Chapo o trabajan para ustedes. Además, relataron los negocios y acciones del cártel de Sinaloa. Según Dámaso López Núñez, en 2009 Joaquín Guzmán le ordenó establecer una ruta de tráfico de drogas y dinero en Centroamérica, luego de que les fuera asegurado un barco con 6 toneladas de cocaína frente a las costas de Chiapas. Dijo que contrataron vehículos a una empresa para traficar miles de kilos de cocaína. Agregó que la ruta operó durante varios años y que después Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar asumieron el control. En agosto de 2012, esos vehículos fueron asegurados en Nicaragua. En el operativo detuvieron a 18 sospechosos, quienes transportaban $9.2 millones en efectivo. En otro episodio, relató que en octubre de 2010 fue secuestrado el sicario Israel Rincón Martínez el Guacho. Lo llevaron a una casa de seguridad, donde fue torturado con un bat por Ovidio, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. El licenciado y el Minilic aseguraron que fue el Chapo quien ordenó asesinar a Rincón. La sesión de torturas fue grabada y el video fue una de las pruebas en el juicio contra el Chapo en Nueva York. Aparentemente, la muerte fue en represalia por haber matado a un hijo de Manuel Fernández Valencia La Puerca, un operador del cártel de Sinaloa. De acuerdo con el testimonio del licenciado y el de su hijo, el cártel de Sinaloa importaba efedrina de Argentina y fentanilo de China, y que en Guatabambo, Sonora, construyó su laboratorio más grande de droga sintética. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Mire, Dámaso López, el licenciado, era el jefe de seguridad del penal de Puente Grande en 2001, en enero del 2001, cuando se fugó el Chapo Guzmán. Fue el que lo ayudó a fugarse. Se fue con él y se convirtió en una de sus manos derechas, uno de sus principales operadores. Dámaso López pensó incluso que podía llegar a ser el sucesor del Chapo Guzmán. Olvidó que ahí estaba Ismael El Mayo Zambada y subestimó a los chapitos, a los hijos del Chapo Guzmán, que comenzaron a incursionar también tiempo después en una nueva droga que era el fentanilo y que es la que se ha impuesto ahora en el consumo de los Estados Unidos. En ese proceso se declaró una guerra que duró muy poco tiempo, una guerra sucesoria que duró muy poco tiempo, entre Dámaso López y los chapitos, donde estos arrollaron a Dámaso López, que fue detenido. Su hijo se entregó como testigo protegido a los Estados Unidos, él fue extraditado a los Estados Unidos y ahí también se convirtió muy rápidamente en testigo protegido. Y ahora la guerra entre los Dámasos, el LIC y el Minilic contra los chapitos continúa en los tribunales de los Estados Unidos. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. En todo el proceso que estamos viviendo, no sin resistencias en la relación entre los hombres y las mujeres, hay que hacer una reconsideración en el papel de la nueva masculinidad y hacerlo además con una mirada retrospectiva. Y de eso van a hablar el día de hoy, precisamente en la Hoguera del Poder, Jorge Fernández Menéndez y maestro Raúl Quintanilla. Una visión oscura de la sociedad. Que la justicia no funciona. Bueno, lo hemos dicho ya en otras ocasiones aquí, quizás de las revoluciones y de los cambios del siglo XXI, uno de los más significativos es la revolución del papel
que juegan las mujeres y que van a jugar aún más en el futuro las mujeres en muchos ámbitos, desde la política hasta la ciencia, desde la cultura hasta la vida cotidiana. El rol se está modificando y al modificarse el rol, maestro Quintanilla, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está, mi querido señor? Cambia todo. Con la revolución de las mujeres, la vamos a llamar así, cambia todo. Cambia desde la perspectiva de la masculinidad hasta la cultura, la forma de expresarse, los usos y costumbres, llamaríamosle así. Mire, siempre hemos hablado usted y yo, y en múltiples ocasiones, en que la biología vence por completo a la psicología. O sea, el rol biológico, lo que somos como género. La biología siempre triunfa, maestro. Una gran cantidad de reacciones del ser humano son biológicas. Cuando los roles tradicionales en una pareja, alguien que controla, alguien que se subordina, alguien que ama menos, las cosas que suceden en las parejas que determinan su tipo de rol y cómo acontecen, ¿sí? Hay ocasiones en que el rol hombre-mujer se rompe porque la mujer se convierte en la mamá del señor, entonces está rompiendo el rol, y el señor se está convirtiendo en el papá de la señora, y yo digo, eso no es el rol hombre-mujer, eso ya son actitudes de comportamiento. Cuando los roles se invierten, viene un proceso que se llama proceso de destrucción creativa, algo así como el término de Schumpeter. Se destruye algo, pero no se destruye para mal, sino hay que volver a crear. Ese proceso de destrucción creativa empieza con la inversión de los roles, y en la inversión de los roles alguno de los dos agarra una nueva preponderancia, otro agarra un sentido de convincencia y empiezan otra vez a tratar de estructurarse. Creo que el rol, el papel de la mujer en su proceso de aprendizaje, en su proceso de desarrollo, en su proceso de ambiciones, se ha venido modificando en los últimos 20 años de una manera exponencial. Y creo que muchos seres humanos y el género masculino no estaba preparado para eso. Ha sido ha sido vertiginoso en 20 años, y cuesta trabajo a un ser humano que es el hombre, que ha estado acostumbrado a roles de condicionamiento, a marcar el sentido parental, el patriarca de la familia, ver que su masculinidad tiene que sufrir modificaciones. Cuando se habla de la nueva normalidad que iba a salir después de la pandemia, pues ya estamos en una normalidad a secas otra vez, ¿sí? Ahora, esta nueva masculinidad que a mí me dijeron que iba a salir o que estaba saliendo, no la estoy viendo muy cercana, porque veo aumentos de violencia, aumentos de furia, sentidos de competencia, una enorme incapacidad para poder dejar el rol en paz y que vaya creciendo, y ha tenido la sociedad que marcar leyes muy estrictas para que esa masculinidad se acople o se domestique, maestro. Cuando hablamos de revolución, es que es eso, es una revolución, y todas las revoluciones, lo que pasa, siempre estamos acostumbrados a las revoluciones más políticas que sociales, y las revoluciones son eso, es un cambio absoluto y una confrontación también. No ha habido ninguna revolución sin una resistencia feroz de quienes tienen que cambiar a partir de esa revolución, y no la ha habido también sin enormes excesos que también los estamos viendo de un lado y del otro. Pero me parece muy importante la resistencia de sociedades, hay que decirlo, sociedades y de muchos hombres, es muy fuerte ante ese cambio. Estaba viendo una encuesta, aquí no la hemos hecho, pero una encuesta del 8 de marzo en España, donde ya el 49% de la población dice que los hombres ya han sido relegados y que ahora necesitan recuperar el papel que tenían en la sociedad como minoría. ¿No? Sí, pero maestro, ¿por qué hablo yo de revolución? Porque la relación hombre y mujer siempre ha sido una relación para el hombre conflictiva. Dentro de las arengas que se escuchaban en la marcha del día 8 de marzo, la que más me llamó la atención es: véanlo, cabrones, no nos vamos a dejar.
ya no es una cuestión de igualdad de derechos, sino ya basta de que... Es una exigencia. De que no más, pues, ya no se puede, no me toques, no me agredas, no me lastimes, tengo derecho a salir segura a la calle, ya es otra condición, mucho más humana, mucho más precisa y mucho más clara, porque la mujer es merecedora de todo, porque usted y yo somos producto de grandes mujeres que nos encaminaron hacia un rumbo en la vida. La mujer marca los sentimientos humanos, marca las sensaciones, marca la forma de vivir. El padre marca la emocionalidad, ¿sí? Si usted revisa los mitos griegos, hay unas narraciones escritas y dichas de forma tan bella, pero lo único que están hablando atrás de esa forma tan bella y poética literaria es de una violencia extrema de los hombres contra las mujeres. O sea, si usted revisa la relación de Dionisio con Aura, es un proceso de engaño, de violación, de abandono brutal que termina con el enojo de una mujer. Si usted revisa la posesión de Ariadna, que es un gran personaje, mujeres secuestradas, robadas, abandonadas en una isla, una Ariadna que para unos mitos es la traidora, la mujer furiosa del hacha, la salvaje, en otros es la que orienta, la que guía el rumbo. Siempre hay este constante. Mire, maestro, recuerdo un capítulo muy bien escrito de un libro fascinante que se llama Confieso que he vivido, de Pablo Neruda, donde narra muy bonito una situación y el viejo marrano está hablando de una violación. De una menor de edad. O sea, viejo marrano. Uno lee eso y dice, qué barbaridad, hombre. Sin embargo, lo escribe y lo narra hasta con procesos de atmósfera, ¿sí? Y ese proceso execrable en el hombre siempre ha estado desde su nacimiento. Los dioses masculinos tuvieron que darle espacio a los dioses femeninos, ¿sí? Porque quisieron acabarlos. Estamos justo en el momento donde la mujer está ganando presencia por una palabra: consistencia, maestro. Son un género, un ser humano. Las mujeres son mucho más consistentes que nosotros en sus principios, en sus rumbos, en sus definiciones. Por eso conozco a personas que dicen, prefiero de compañero de trabajo una mujer. Son mucho más exactas, mucho más precisas, llevan la situación a puntos y manejan el cumplimiento de la situación. Y el hombre está cada vez más distraído, más perdido, y parece ser como si hubiera perdido el rumbo del sentido de esa palabra que se llama masculinidad, que ahora dicen que es nueva. Cuando hablan de la nueva masculinidad, yo lo escribí hace un año, un texto que me pidieron, creo que fue en Central. Yo decía, bueno, yo creo que la masculinidad siempre ha sido la misma. O sea, cuando la masculinidad no tiene que ver con el machismo, no tendría que ver con el machismo, tendría que ver con una serie de actitudes, valores y valores hacia la vida. Ha sido educado en eso, no tendría por qué cambiarlos. Lo que sucede es que hay toda una educación machista, patriarcal, que se ha prolongado por siglos, que buscan conservar, que no son valores de la masculinidad, son valores del machismo, que no tienen que ver con la masculinidad. Aristóteles decía, no importa lo que digas y cómo lo digas, lo que importa es qué haces y cómo lo haces. Lo que ha sucedido en las familias, y hablo de las familias mexicanas, es que la figura patriarcal se ha venido deteriorando. ¿Por qué? Porque ha perdido presencia. Nosotros nos quejábamos de el padre ausente, el padre que trabajaba todo el día y el padre que llegaba a la casa y automáticamente toda la atmósfera cambiaba porque ya llegó tu padre. Y entonces todo se manejaba así, pero recuerdo la costumbre del padre de llegar y decir, cenemos, y toda la familia se establecía alrededor de una mesa. Eran rituales donde la figura del padre aglutinaba. Ahora las figuras paternas están en ausencia, llegan a su casa, se encierran en los cuartos, las salas ya no se usan, los comedores son simplemente para cuando haya invitados, pero ya las familias no tienen rituales de unirse, de conversar,
conversar, de decir. Se está perdiendo la palabra positiva, el pensamiento positivo, la cercanía y una especie como de pudor que había antes de conservar los roles, maestro. Ahora la gente se dice cosas en las cuales el pudor se perdió, y si se pierde el pudor, se pierde el respeto. Perdón. Lo que pasa es que todo ese ritual, vamos a llamarlo así, rituales, se pueden construir sobre otras bases. Esas bases antiguas, en alguna familia perdurarán, pero más tarde o más temprano se van a perder como tales. Hay que construir otros diferentes. El rol de los padres, me parece que en esta sociedad tiene que ser otro. Lo que pasa es que los roles se han perdido también con nuevas tecnologías, con nuevas formas de presentarse, con temores a platicar desde vida personal hasta sexualidad. Exactamente. Hay que aprender a hacerlos. Me parece que esa es la palabra. Hay que aprender a ser nuevos padres y tener nuevas familias, que pueden ser además familias con muchas características particulares, como lo estamos viendo, ¿no? La biología triunfa por encima de la psicología, y biológicamente la mujer está hecha para edificar, para construir. Lo de la nueva masculinidad es un recurso que tiene que aprenderse muy bien, pero lo primero que hay que hacer con la nueva masculinidad es abandonar los miedos y los patrones de comportamiento que nos caracterizaban. Raúl, muchísimas gracias. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Que ver la serie que es la sensación en streaming, The Last of Us, una serie post-apocalíptica basada además en un videojuego. Es la primera vez que yo veo una serie de esta trascendencia basada en un videojuego. Pero no se equivoque, está realmente bien realizada, con una muy buena historia, y para muchos será una de las series de referencia, como lo fue en su momento, por ejemplo, Los Sopranos o Juego de Tronos, aunque obviamente en una lógica y con una historia muy diferente. Trata de un excombatiente atormentado por su pasado que tiene la tarea de sacar de contrabando a una niña de una zona de cuarentena a través de los Estados Unidos. Está muy bien hecho, pero por sobre todas las cosas no se va a aburrir. Que oír a una de las mejores cantantes de la historia del jazz y del blues en una recopilación muy especial. Se trata de Billie Holiday en el disco Lady in Autumn. Las últimas grabaciones de esa cantante inigualable que fue Billie Holiday, realizadas poco antes de su muerte, ya con la voz quebrada, joven todavía, murió a los 44 años Billie Holiday, pero con una historia de violencia, violaciones, prostitución, persecuciones, drogas y alcohol que la mató a esa edad, en 1959, a los 44 años. El hecho es que nadie cantó el jazz y el blues como Billie Holiday durante aquellos años 40 y 50. Y nadie lo ha vuelto a cantar de esa manera, por más que lo hayan intentado. Esta recopilación ya solamente está en CD o se la puede encontrar en alguno de los servicios de música de paga, pero escúchela, es hermosísima. Ahora bien, si quiere escuchar a Billie Holiday en su plenitud, tiene otra opción, esta sí mucho más accesible, mucho más fácil de llegar a ella, incluso en vinilo, que se llama el disco, es Lady Sing the Blues, que es también un disco maravilloso. Y que leer un libro que acabamos de comprar, no le miento, no hemos tenido tiempo de leerlo, pero las críticas y el autor son de lo más recomendable que tenemos en nuestro país. Se trata del libro Extrañas, de Guillermo Arriaga, el autor de Salvar el Fuego y El Salvaje, entre otras novelas, y de guiones tan extraordinarios como el del Búfalo de la Noche o Amores Perros. En Extrañas, Arriaga se va hasta la Inglaterra de fines del siglo XVIII, en una historia de amor, de conflictos religiosos, de avances científicos, de luchas entre las aristocracias decadentes y un mundo nuevo.
no ha tenido una sola crítica mala y todos coinciden en que es uno de los mejores libros de Guillermo Arriaga, que fue tu maestro ahí en la Ibero, Viviana. Fue mi maestro en la universidad, ya me muero de ganas de leer Extrañas, que además de todo, por las críticas, es un libro muy diferente a los otros que ha hecho Guillermo Arriaga, que sin duda es un autor extraordinario. Ya nos vamos, pero lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Puede consultar los contenidos de Todo Personal en nuestro canal de YouTube, en ADN 40. Simplemente escanea el QR y lo lleva directo a los reportajes y lo que usted quiera ver de Todo Personal. Descanse, sueñe bonito y es fin de semana. Empezar a disfrutar la vida con cuidado, por supuesto. Y nos vemos el lunes sin falta aquí a las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana. Buen fin de semana y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.